El objetivo del curso es, no del curso, del taller, perdón. Permítanme admitir algunas personas. Es de proveer instrucción general al homeschooling. General, ¿ok? Hay muchísimo que abarca el homeschooling. Así que todas las necesidades de ustedes pueden ser similares, pero también pueden ser muy distintas. Cada hogar tiene su propia dinámica. Así que lo que yo voy a compartir con ustedes en 2 horas es lo general, incluyendo su significado, fundamentos legales, plan de estudios y filosofías educativas. ¿Ok? Eso es lo que vamos a cubrir el día de hoy. Muy bien, en su formulario de inscripción ustedes tuvieron varias preguntas que contestaron, entre ellas están las que le acabo de hacer porque ustedes desean hacer enseñanza en casa. Así que los que participaron, pues ya les di un resumen de lo que probablemente vayan a poder ustedes encontrar respuestas y sí las van a encontrar. Quizá no al 100%, pero sí las van a encontrar y Dios les va a ir guiando y los recursos se les van a estar facilitando a ustedes para llegar a ese objetivo que quieren. Quizá su razón por hacer enseñanza en casa al final de este taller cambie, porque eso pasa. Nosotros tenemos un objetivo, pero lo más probable es que cambie, ¿ok? Su objetivo. Otra de las cosas que yo les pregunté en el formulario, ¿cuántos hijos o estudiantes va a haber en su hogar? ¿Por qué? Porque, como dijo la hermana Patricia, unos son de una edad, otros son de otra, o pueden estar muy separados en edad, y a veces se les complica a las mamás a atender las necesidades particulares de los tres al mismo tiempo. También les pregunté las edades. Las edades son bien importantes para mí y muchos de ustedes no pusieron edades. Así que si me pueden, nada más me pusieron cuántos hijos, pero no me pusieron edades. Entonces, si me ayudan ustedes ahorita en el chat a escribir qué edades tienen sus hijos en el hogar, me va a facilitar a mí darles información y la manera en que se los voy a explicar. Las edades son bien importantes en la enseñanza en casa, especialmente si hay más de un hijo. ¿Ok? Pero lo que yo vi en su formulario fue que variamos de estudiantes en el hogar de 1 a 3. Hay creo que 1 o 2 familias que tienen 4 o 5 hijos, pero generalmente es de 1 a 3 lo que yo vi en su formulario. ¿Ok? Así que por favor pónganme las edades en el chat. No las van a ver todos, nada más las veo yo, pero me va a facilitar a mí ver cómo me voy a dirigir. Ahora, la siguiente pregunta que yo les hice fue si tenían apoyo en el hogar para hacer enseñanza en casa. El apoyo es bien importante en la enseñanza en casa. Puede ser que reciban el apoyo de su pareja moralmente y emocionalmente, pero también se necesita una ayuda a cómo ustedes se van a dirigir en el hogar. Por eso hice otra pregunta. ¿Usted es soltero o soltera? Porque si está soltero o soltera y no tiene apoyo moral, lo tiene que buscar de alguien, ¿ok? Y emocional, ¿ok? Uno. El otro asunto es que quizá tenga una madre, un padre, un tío o una tía que les pueda ayudar emocionalmente o moralmente y físicamente, porque a veces necesitamos ayuda física, que estén presentes con nosotros cuando vamos a hacer enseñanza en casa. Por eso les hice esas preguntas. Estar solo en este asunto es bien difícil. No es imposible, porque tenemos a nuestro Señor y Él va a proveer, pero es bien importante que ustedes tengan o un grupo de apoyo, amigos de apoyo, familiares de apoyo, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Entonces estoy viendo sus respuestas. ¿Ok? Ok, muy bien. Tenemos desde 2 años hasta 17 años en lo que yo veo aquí. ¿Ok? Y eso tómenlo en cuenta, por favor. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las reglas de nuestra reunión? Bueno, ingresar con micrófonos apagados porque este taller se está grabando. Número 2, nombrar su dispositivo con nombre y país de conexión.
Por ejemplo, mi dispositivo, como lo ven en la pantalla ahorita, dice Aprendiendo Juntos, que es el nombre del ministerio, pero no es mi nombre. Entonces lo voy a cambiar. ¿Por qué? Porque la mayoría de ustedes están inscritos, ¿correcto? Y le voy a poner una coma y voy a poner California. Entonces ahí ya pueden ver mi nombre, mi apellido y de qué lugar estoy. ¿Por qué es importante? Porque quizá en este grupo haya alguien que esté en su mismo país y se pueden ayudar mutuamente. ¿Ok? Ahí está la primera base de buscar apoyo, de no trabajar juntos. Aunque haya dos perdidos en la enseñanza en casa, es mejor estar dos perdidos que uno solo. ¿Ok? Porque se encuentra el camino mejor. Así que si alguien no sabe cómo hacerlo, lo que tienen, hay 3 puntitos junto a su pantalla o junto a su dispositivo donde aparece la foto o el video, presionan sobre esos y hay algo que dice renombrar. Ahí es donde ponen su nombre, su apellido y su lugar de ubicación. Algunos ponen una banderita, está bien si su dispositivo lo permite. No todos es lo mismo. Y les voy a decir también por qué es importante ahorita que tengan su nombre. Regla número 4, hacer uso correcto del chat, que esté relacionado, si me van a escribir algo que esté relacionado al tópico, etcétera, ¿ok? Y número 5, esperar que se les dé la palabra si tienen su mano levantada, ¿ok? Yo trabajo muy estructuralmente porque así funciona mi cabeza, ¿ok? Todos somos diferentes, pero ustedes me ayudan en esto. Si yo veo su mano levantada y yo estoy dando una explicación, veo si les doy oportunidad o no, o les pido que la mantengan levantada para cuando yo tenga oportunidad de darles la palabra, ¿ok? Si no la levantan, yo no veo, generalmente no se ve bien quién tiene una pregunta o no. Muy bien. Esas son las reglas de la reunión. Muy bien. Para aquellos que en su formulario escribieron o marcaron, eligieron que querían una constancia de participación, también hay algunos requisitos. Pero antes de los requisitos voy a compartir con ustedes los beneficios de una constancia de participación. No es una acreditación, no es una certificación, es una constancia de que participaron. Beneficios: validez y credibilidad. Sirve como prueba de que el participante ha asistido a un taller formal y se ha capacitado en homeschooling bajo principios cristianos. 2. Soporte en trámites educativos. En algunos casos puede ser útil al presentar documentación para procesos legales relacionados con homeschooling o para asociaciones de homeschooling, dependiendo de su país. 3. Desarrollo profesional y académico. Añade valor al currículum o el resumen, depende de dónde ustedes están, se refieran a su hoja de vida, prácticamente en su país. Así que añade valor a su hoja de vida personal de los padres que buscan desarrollar habilidades en educación y liderazgo familiar. 4. Red de contactos y recursos. Refleja la conexión que ustedes tienen con una comunidad educativa cristiana, en este caso Aprendiendo Juntos, que es el nombre de nuestro ministerio, destacando el interés del participante en la formación integral de sus hijos. Es como un historial. Y 5, compromiso con la formación continua. Muestra la disposición del participante a seguir aprendiendo y desarrollando sus capacidades como padre y educador. Dentro de nuestro ministerio tenemos muchísimos cursos para capacitación de padres, unos en el área educacional y junto con áreas de salud, etcétera. Así que todo esto les ayuda a su hoja de vida. ¿Qué requisitos hay? Bueno, estar inscrito en este taller por medio del formulario, ese es el número 1. Estar presente desde el principio hasta el final de esta reunión con la cámara encendida lo más que se pueda. ¿Por qué? Porque no puedo yo dar una constancia a alguien que no veo que esté participando.
Como no estoy con ustedes en el aula de clases, ¿verdad? Es diferente. Así que si necesito, yo sé que a veces va a haber ocasiones en que se apague la cámara, pero en este caso los que quieran constancia, necesito que tengan la cámara encendida lo más que se pueda. Siguiente, participación activa en el chat de Zoom y participaciones audibles. Si yo sé que ustedes están participando y también en el chat o levantando su mano y les doy la palabra, ustedes enriquecen nuestro taller. Si ustedes no participan, no hay taller. Entonces ustedes son los que enriquecen nuestro taller, con sus comentarios, con sus preguntas o con sus respuestas. Y el último requisito es hacer el trámite para la constancia de $5 americanos, y la manera son PayPal, Zelle o Western Union. Y eso pues no se va a saber hasta que termine el taller y yo sepa que se llenaron los 3 requisitos anteriores. ¿Ok? Y eso solamente es para las personas que quieran constancia. Los que no la quieran no tienen problema, pueden apagar su cámara, no hay problema. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Ok. Me dicen que se escucha muy bajito. ¿Me escuchan bajito todos o es el dispositivo de alguien? Se escucha bien. Ok. Entonces, si no me escuchan bien, traten de salir y volver a entrar y suban todo el volumen de su dispositivo. Muy bien, seguimos adelante. Tenemos muchos fundamentos bíblicos en la Biblia para acerca de la educación. Solamente voy a compartir 2 que son los más conocidos. Y el primero se encuentra en Deuteronomio 6 del 6 al 7, y esto es algo muy conocido por nosotros. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu casa y las repetirás a tus hijos. ¿Y qué palabras? Las palabras de Dios, que son en nuestra guía, en fundamento debería de ser para instruir a nuestros hijos. Si nosotros estamos basados en la palabra de Dios, sabemos a dónde vamos, porque la palabra de Dios es una guía, es una luz, como dice el Salmos, es una lámpara en nuestro camino. Y luego Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y esto es verdad, quizá nuestros hijos se alejen, hay varios padres que a lo mejor sus hijos salen, pero el fundamento, el principio moral siempre va a estar en sus corazones. Y quizá nos pasó a nosotros, quizá crecimos en iglesia y nos portamos mal por un tiempo, pero el Espíritu Santo siempre llamaba a nuestro corazón y recordábamos lo que nuestros padres nos habían enseñado. Así que esto es una promesa también en cierta manera. Comparto con ustedes algunas citas del libro de la educación. La primera es: los padres deben ser para sus hijos los primeros maestros. Los padres deben ser para sus hijos los primeros maestros. Y decimos, eso es muy obvio, ¿no es cierto? Qué obvio es. Sin embargo, ahora en la sociedad en que vivimos, estamos dando a nuestros hijos para que los cuide alguien más desde que prácticamente nacen, en las guarderías, en las preescolares, etcétera. El hogar cristiano, página 12, dice: el hogar debe ser la escuela más atrayente para los niños. Piensen en su hogar y quieran hacer enseñanza en casa. ¿Cómo debe de ser el hogar? Más atrayente, el lugar más atrayente. Y las lecciones aprendidas allí deben prepararlos para cumplir fielmente los deberes de la vida. Así que el hogar, en cuestión de enseñanza en casa, considérenlo, volteen a su alrededor y digan, y díganme, sí, no me digan a mí, es personal, ¿verdad? Pero pregúntense a sí mismos: ¿es mi hogar atrayente para hacer enseñanza en casa? El espacio que yo escoja para mi hijo, mi hija, o los espacios, porque no tiene que ser uno, puede ser varios, ¿es atrayente para ellos? Muy bien, entonces, ahora sí, vamos a entrar en materia. ¿Qué es la educación en casa y cómo funciona? Ok. La enseñanza en casa, también conocida como homeschooling, es una forma de educación alternativa que se realiza fuera de las instituciones educativas. Y esta es una definición general educativa, ¿ok? Así se le conoce. Es como una alternativa de enseñanza en el hogar
para que los niños no vayan a las instituciones educativas como las conocemos. En este tipo de enseñanza, los padres se convierten en los educadores de sus hijos. Entonces, no es el maestro, no es la niñera, ¿verdad? Es el padre quien se convierte en el educador de sus hijos. Pero vamos a ver que en muchas circunstancias, a veces como padres nos sentimos incapaces de enseñar ciertas áreas y podemos pedir ayuda. O estamos haciendo transición, como dice la hermana Bellanid. Entonces, si estoy haciendo transición y no sé ni cómo empezar, puedo buscar ayuda y se vale. Por eso también tenemos el Ministerio de Aprendiendo Juntos con los Niños. No que necesitan tomar nuestros cursos, pero puede ser una ayuda, un empujoncito para saber qué hacer y cómo hacerlo. Así que, y de ahí ustedes ya son independientes en su hogar. Muy bien. Características en generales de la enseñanza en casa. La educación está dirigida ¿por quién? Por los padres. Ellos son los responsables. Voy a hacer esto más grande. La educación se personaliza para satisfacer las necesidades del niño y de la familia. Ustedes tienen esa bendición con la enseñanza en casa. La educación puede tener un significado más amplio que lo académico, porque a veces decimos, bueno, voy a enseñar en casa porque quiero que mi hijo se saque puros 100s, 10s, que sea súper inteligente, que sea más reconocido. O ustedes tienen en mente que hay algo más importante que eso, que generalmente en el sistema educativo no se ve, ¿verdad? En el sistema educativo es puro académico y muy poco énfasis en lo que verdaderamente vale la pena. Y en el hogar tenemos esa oportunidad de ver más allá de lo académico. La educación se basa principalmente en el hogar familiar, un ambiente familiar, lo que les comentaba anteriormente. Está mamá, está papá, está el hijo, está el hermano, puede estar el primo, etcétera. Entonces, la dinámica es del hogar y familiar. Las decisiones educativas dependen de los padres, ustedes deciden, pero muchos de ustedes deben de cumplir con las leyes estatales de la educación en el hogar. Cada país, hay muchos países que no tienen permitido la enseñanza en casa, por ejemplo, Alemania y otros países comunistas, ¿verdad? Y en otros países es muy restringido, como en España, que está muy restringido. No es que no lo permitan o que no exista, pero es muy restringido, ¿ok? Así que ustedes toman decisiones de cómo y qué pueden enseñar, pero aún muchos de ustedes tienen que ver cuáles son las leyes de su país para poder hacerlo. Hay muchos que no tienen mucha decisión en cuanto a si el Estado tiene que saber o no que ustedes enseñan en casa, ¿ok? Las cosas están cambiando últimamente, por eso es que les invito a que estudien bien el asunto legal o el marco legal de su país, ¿ok? Y aquí es donde entra la capacitación de ustedes. Siempre manténganse capacitados y validados de que ustedes pueden enseñar en casa como padres, porque se ha dado muchos casos en que sí hay que rendir cuentas al Estado o al país. Muy bien, sigo adelante. Beneficios y desafíos. Ventajas de homeschooling desde una perspectiva cristiana, pues podemos ver que podemos ayudar a nuestro estudiante en el desarrollo del carácter, el fortalecimiento de la fe y hay más flexibilidad para enseñar. ¿Ok? Ahora, también hay que abordar desafíos, como alguien comentó, organizar mi tiempo, recursos. ¿Qué recursos tengo para enseñar en casa? Y la socialización cristiana. El asunto de la socialización es uno de los temas más criticados a los que hacen enseñanza en casa. ¿Cómo va a ser sociable su hijo? Y de paso les digo que es uno de los tantos mitos de la enseñanza en casa. ¿Ok? Porque hay diferentes tipos de socialización. Mal asociada o falsa, por ejemplo, ¿con quién se van a juntar mis hijos en la escuela? Si mi hijo tiene 14 años y se va a juntar con otros 14, va a aprender a socialización de esos 14 que tienen la misma edad. ¿Qué va a aprender de ellos en cuanto a socializarse? ¿Qué diferencia hay de la socialización
cristiana en el hogar, con diferentes edades. Muy bien, otras ventajas. Los padres se involucran más en la educación de sus hijos, lógicamente. Los estudiantes pueden adquirir confianza y pensamiento independiente. ¿Ok? Recuerden que se nos dice a nosotros como adventistas que nuestros hijos deben de ser la cabeza. Que ellos no sean y ni quieran copiar al vecino o a la vecina. Que su enfoque, si van a buscar una identidad, que sea en Cristo. Muy bien. Se reduce el acoso escolar, que es uno de los problemas que muchos padres también manifestaron en sus formularios, el bullying, que molestan a los hijos, que los maestros molestan a los hijos, les hacen bullying a sus hijos. Los otros niños también, hay acoso después de salir de clases en las calles, afuera de las escuelas, se encuentran ya los acosadores en cuanto a drogadicción, alcohol, tratado de blancas, etcétera. Esto va mucho más allá que algo académico, la seguridad de los hijos. Y también pues tenemos la libertad de practicar nuestras creencias religiosas, que es lo más importante, y la enseñanza en casa es una herramienta para lograrlo. Muy bien, seguimos adelante. Bueno, ustedes aquí ven a un niño, ¿verdad? Leyendo su libro en un río. Qué bonito, ¿verdad? Que la enseñanza en casa pudiera ser. Quizá no todos tenemos el clima perfecto. En unos lugares son bien caliente que no se aguanta estar afuera. Ahorita en otros está nevando. En otros nos estamos incendiando en California, aunque ya bajó tantito. Ya bajó bastante, mejor dicho. Pero vean ustedes a su alrededor que en su país, en la comunidad, qué áreas hay para que ustedes puedan enseñar en casa. No tiene que ser todo el tiempo en su casa, encerrados. Entonces, ¿cómo podría ser la educación en casa para su familia? ¿Cómo puede ser? ¿Qué herramientas tienen? ¿Qué recursos naturales hay a su alrededor? Bueno, pues tú decides. Eso es lo bonito de la enseñanza en casa, ¿verdad? Tú decides. Y sin importar qué camino educativo elijas, tienes más libertad para determinar la opción que mejor se adapte a las necesidades de tu hijo y tu familia. Así que no hay una regla que diga así tiene que ser, así no tiene que ser. ¿Por qué? Porque ustedes están adaptando a las necesidades de su familia, a la dinámica de su hogar y a las de sus hijos como estudiantes. Y también que ustedes cuentan. Y ahorita vamos a ver por qué ustedes cuentan, porque ustedes son los educadores, ¿verdad? Entonces, también debe de haber un ambiente positivo en todo esto. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? A lo que yo les he mostrado, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Muy bien. Ahora vamos a cubrir los pasos, ahora en adelante, los pasos para comenzar a enseñar en casa. Son 6 pasos. Unos son más largos que otros, ¿ok? Son 6 pasos. Unos me voy a pasar más tiempo y en otros no tanto. Muy bien. Paso número 1. Conéctese con padres que ya están educando a sus hijos en casa. Eso es bien importante. Si ustedes saben de alguien que ya está haciendo enseñanza en casa, sea adventista o no sea adventista, por lo menos tienen algo en común. Están enseñando en casa. Quizá tengan diferentes ideologías y filosofías, pero al menos tienen a alguien conocido que está enseñando en casa. Con esto no estoy diciendo que se vayan a juntar sus hijos para cosas todo el tiempo, ¿verdad? Porque a lo mejor viven muy lejos del lugar donde están, o a lo mejor las creencias pueden perjudicar a tus creencias individuales y la práctica de ellos en sus creencias a las tuyas, pero por lo menos hay un apoyo moral, alguien que te entiende en esto de la enseñanza en casa. Entonces, puedes tener una conversación con padres con experiencia en educación en casa. Puedes obtener respuesta, su punto de vista de ellos y comprender mejor el compromiso y desafíos. Es por eso que al inicio de esta sesión les dije, pongan su nombre y pongan el lugar a donde se conectan.
¿ok? Porque quizá haya aquí alguien que esté en su misma provincia, en su mismo país y no tan lejos de usted, donde ustedes pueden trabajar juntos, ¿ok? Por ejemplo, tenemos aquí Paraguay, Colombia, California. Hermana Evangelina, ¿de dónde se conecta? Argentina, ¿verdad? Argentina, me acordé, me acordé. Así que la hermana Evangelina está en Argentina, así que quizá tuvo dificultad para escribirlo. Lo voy a escribir Sí, gracias, yo. Listo. Entonces, nuestra gracias. hermana Evangelina, de nada. Argentina, Blanca Argentina, Erika Argentina, quizá ya se conocían, así que eso puede ser bueno. Tenemos otra Argentina en Erika. Vi mucho Argentina, ¿eh? Creo que la mitad más, no, dijera yo una tercera parte es de Argentina. Y Perú. Perú, hermana Yadira, es de Canadá, ¿ok? Así que si hay alguien en Canadá. La hermana Romina es de Sal. No alcanzo a ver la bandera, está bien pequeñita. ¿Es Salvador? ¿La bandera? No. ¿Canadá? A ver, bueno, no pasa nada, escríbamelo en el chat. Tenemos Brasil con la hermana Rosa, si hay alguien que quiera conectarse a Brasil. Tenemos a la hermana Sonny Beth, que es de Georgia, Estados Unidos. Si hay alguien de Georgia o Estados Unidos, pues ya estamos aquí, ¿verdad? Hermana Libna, España. Ay, hermana, ¿cuánto tiempo de diferencia hay? ¿8 horas? Sí, 8 horas. 8 horas, muy bien. Sí, La hermana Romy, Argentina. María Sánchez, hermanita Sánchez, es Perú, ¿verdad? No recuerdo. Bueno, Pero disculpe, estaba, acaba el ok. micrófono. Ok, yo lo voy a escribir porque pueden hacer conexiones entre ustedes. Ok, vayan identificando. Am, Tenemos Panamá, tenemos Laura, Perú, Andrea, Argentina, Jairi, creo que es Estados Unidos, Jairi, California. California, es que tenemos dos Jairis. No sé. California, pues ya estamos acá, Jairi. Pero mi otra hermana Jairi, no, no sé, creo que también es Estados Unidos, no recuerdo muy bien. Yari es Puerto Rico, ¿ok? Tenemos Arequipa, Perú, Jackie, Joel, no sé de dónde, vayan escribiendo ahí para que puedan hacer enlaces con ellos. Carla, Perú, Jacqueline, no recuerdo, hermana Jacqueline, Víctor, am, Dominicana. perdón, República Dominicana. ok, entonces es Jacqueline, República Dominicana, ok. Hermano Víctor, no sé. Nadia, Argentina. Ivonne Roblero, no, no sabemos. Claudia, Perú. Luisa, no sabemos. Dani, Ecuador. Silvana, no sabemos. Yassi, no sabemos. Fanny, Perú. California, Deira. Lauribel, Brasil. María Muñoz, no alcanzo a ver. Milagritos, Perú. Emilio, no sé. Muy bien. Así que vayan cambiándolo en su dispositivo. Algunos se los cambié, a otros no. Creo que tenemos dos de República Dominicana que se pueden ayudar. Tenemos a la hermana Yari y a alguien más. ¿Ok? Tienen que buscar los 3 puntitos en su dispositivo, presionen y donde diga renombrar, lo renombran. ¿Ok? Y creo que teníamos 2 personas de España. Falta una. Muy bien. Muy bien, así que establecer conexiones, vayan identificando ahorita, establecer conexiones y encontrar apoyo, marcan la diferencia.
Los grupos de redes sociales les pueden apoyar, pero como les digo, tengan cuidado. Si ustedes tienen principios, ideales y filosofías distintas, si van a pedir alguna opinión, recuerden que no influya en sus principios. Su propio círculo de amigos y conocidos puede ser un apoyo, aunque generalmente cuando nosotros vamos a hacer enseñanza en casa, ellos son los que primero nos cuestionan. ¿Por qué? ¿Verdad? O nos critican. Pero hay otras personas que no, hay amistades que no, que a pesar de que ellos no compartan tu opinión, te apoyan en esa decisión. ¿Ok? Muy bien. Seguimos adelante. Paso número 2. Y este es bien importante. Conozca la ley de educación en el hogar, en su lugar o estado. O sea, en el país, en su estado. Acá en Estados Unidos y México decimos estados, en otros países decimos provincias, ¿no es cierto? Hay veces que aquí en Estados Unidos, muchas veces mejor dicho, cambian las leyes de cómo educar o qué se necesita para educar en casa, ¿okay? Estando en el mismo país. Así que van a ustedes necesitar buscar respuestas a las siguientes preguntas. Tengo que notificar a mi distrito escolar que estoy educando a mis hijos en casa. Entonces, cuando ustedes hagan su investigación, van a ustedes a responder. Tengo que notificar al gobierno o a mi distrito escolar que estoy educando a mis hijos en casa, o a mi provincia, o a mi ciudad, a mi comunidad, etc. Eso es lo que ustedes tienen que investigar. ¿Ok? Segunda pregunta, ¿es obligatorio realizar pruebas o exámenes? En algunos lugares lo conocen como exámenes, en otros como pruebas. ¿Es obligatorio que mi hijo rinda pruebas o exámenes? En Argentina, en Chile, Brasil, Perú, tienen, dependiendo también de la provincia, tienen que rendir exámenes anuales. ¿Ok? Así que eso va para Argentina, Chile, ellos dos casi es lo mismo. Hay que rendir exámenes, ¿ok? A veces que no son tan obligatorios, dependiendo, pero es donde ustedes entran en papel para investigar. La siguiente pregunta que deben de conocer para su asunto legal o marco legal, ¿tengo que mantener registros de asistencia de mi hijo o mi hija? Tengo que mantener, o sea, eso es documentar resultados de pruebas. O sea, cuando sus hijos toman exámenes en el hogar, si ustedes van a realizar o el Estado les pide que realicen exámenes, ¿los tienen que guardar o no? ¿Qué otra cosa tengo que guardar? Documentar, ¿ok? Y aquí entre paréntesis les puse armar portafolio. Prácticamente ustedes pueden crear un portafolio digital en su computadora donde vayan guardando todo esto, o pueden crear un portafolio físico. El portafolio físico es como una carpeta donde ustedes van poniendo todo lo que sus hijos hacen, o pueden poner los resultados de sus exámenes, o pueden poner el resultado de su registro de asistencia. Entonces, en su país ustedes deben de cumplir con ciertos días de asistencia. Aquí en Estados Unidos, en la escuela privada, que sería el homeschooling, también parte de la escuela privada, son de 175 días a 180, pero cada país tiene su propio. Nosotros empezamos en agosto, lo académico, y terminamos por ahí de mayo, junio, y en otros países empiezan hasta abril, otros en marzo, otros en enero, dependiendo de su país. Otra pregunta que se tienen que hacer es, mi país requiere que mi hijo esté acreditado, necesito buscar acreditación o certificación. Necesito buscar certificación, acreditación, porque esta es una de las preguntas que los papás se hacen todo el tiempo. ¿Va a estar mi hijo acreditado o certificado? ¿Para qué? Pregúntense sí o no. Investiguen si sí o no en su país. Y si no, pues ¿para qué me estreso, verdad? Y si sí, pues tengo que buscar la manera. Hay un versículo en las palabras de Jesús que dijo, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero va a llegar un límite en que nosotros vamos a tomar una decisión. Si el gobierno empuja
más a no tener enseñanza en casa, van a ustedes que tomar una decisión a quién pertenece su hijo, a Dios o a César. Así que esas preguntas son bien importantes que ustedes se hagan. Ahora, ustedes ven este enlace aquí en la pantalla, ¿correcto? Ok. Bueno, voy a cerrar aquí mi pantalla y me voy a ir al buscador de Google para compartir con ustedes el enlace de la página oficial mundial de la enseñanza en casa. En ese enlace ustedes pueden presionar y buscar su país para buscar el marco legal, que es lo que les acabo de explicar. El marco legal es lo que su país requiere de ustedes para que ustedes puedan hacer enseñanza en casa. Ahora, lo voy a compartir en el chat para que ustedes puedan tenerlo y lo puedan abrir. ¿Ok? Listo. Si lo pueden copiar para guardarlo en su dispositivo o pueden presionar y lo guardan para después, como quieran hacerle, o tomarle una captura de pantalla para buscarlo después. Muy bien. Cuando ustedes presionen, ¿se ve mi pantalla? ¿Se ve el mapa? Cuando ustedes presionen en ese enlace, está esta página, ¿ok? Que se llama Marco Legal, ¿ok? Internacional. Entonces ustedes van a presionar en su país, pueden presionar en su país o pueden buscar su país aquí, ¿ok? No hay nadie de África, no hay nadie de Asia, no hay nadie de Australia, tenemos Europa, sí tenemos España representada, entonces puedo presionar aquí España. Es un ejemplo, ¿ok? Para que lo hagan ustedes en casa. Entonces, me voy a España y aquí dice edad de educación obligatoria de los 6 a los 16 años. En España solamente hay 2,000 familias que hacen enseñanza en casa. No es algo muy popular. El estatus legal está en gris. Les anticipo que está en gris. No es legal ni es ilegal. Pero conforme a la Constitución y desde la promulgación de la Ley General de Educación en 1970, la escolarización es obligatoria en España. La situación legal de la educación en casa es incierta. Existe un precedente legal que establece que si bien puede no ser ilegal, puede considerarse ilícito en determinadas circunstancias por no estar reconocido en el sistema constitucional de España. La mayor dificultad para las familias es salir del sistema escolar. Por eso es que también les pregunté en el formulario, ¿sus hijos han estado en el sistema escolar, sí o no? Esto es importante, porque si nunca han estado en el sistema escolar, pues no tienen prácticamente que avisarle nada al gobierno, porque no los están sacando del sistema escolar. El problema se complica cuando ya estuvieron en el sistema escolar, ya sea público o privado, y los tienen que sacar. Entonces los van a cuestionar y eso complica un poco las cosas, pero no es imposible, ¿ok? Hay familias que hacen enseñanza en casa, ¿ok? Muy bien. Así que así funciona y, por ejemplo, tengo ya abierto Argentina por acá, ¿ok? Argentina, vamos a Argentina, no voy a ir para todos los países, solamente estoy dando un ejemplo de cómo pueden buscar ustedes, ¿ok? Edad de educación obligatoria desde los 4 años hasta completar los estudios de bachillerato. El estatus es legal, o sea, sí pueden hacer enseñanza en casa, tienen que rendir exámenes libres, eso lo pongo ya como generalización. Una recomendación para Chile, para Argentina y para Perú. Si ustedes van con la escuela y les dicen que van a sacar a sus hijos de la escuela, generalmente ellos no están educados en enseñanza en casa, ni la menor idea saben qué es enseñanza en casa en muchos casos. Y les van a decir que no. Así que no vayan con la escuela, ¿ok? No vayan con la escuela. Ustedes vayan a investigar qué dice la ley
acerca de su país y entonces si tuvieran que sacar a los niños de la escuela, si están en el sistema educativo, ¿ok? Pero es legal, es legal. Si no han estado escolarizados, pues no se preocupen, no tienen que rendir cuentas. Solamente básense en que ustedes están educando a sus hijos en esto y si quieren que hagan exámenes libres, lo pueden hacer independientemente de que ustedes estén haciendo enseñanza en casa, ¿ok? Avisándole al gobierno o no. Si ustedes quieren rendir exámenes, háganlo. Esto lo digo porque a veces los padres quieren que sus hijos asistan a educar a universidades o a colegios adventistas, entonces con los exámenes libres y que los pasaron, una comprobante de que lo pasaron, muchas veces pueden ser admitidos, ¿ok? No es algo que yo promuevo, pero es algo que ha sucedido, ¿ok? Para que lo sepan ustedes. Pero la información está aquí, ¿ok? Váyanse ustedes a esta página, busquen su país y vean ustedes qué requisitos necesitan. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí respecto a cómo buscar su marco legal o las leyes para hacer enseñanza en casa en su país? A lo que acabo yo de mencionar. ¿No? Ok, el enlace. Ok. ¿Quieren el enlace otra vez? Muy bien. Muy bien. Muy bien, esta página es legal en todo el mundo. Si ustedes agarran una suscripción que cuesta 145 a $200, en caso de que tuvieran algún problema legal, hay personas que les pueden ayudar legalmente en este asunto. Y reciben noticias mundiales, reciben casos de padres que tuvieron alguna situación y pudieron salir adelante, etcétera. Hermana Lina, adelante. Más que pregunta, quizás añadir, no sé si al final les puedo contar mi testimonio, porque hay asociaciones adentro del marco legal que, por ejemplo, la situación de España, que sí no es legal y tampoco es ilegal, hay una laguna ahí en las leyes. Entonces no está como bien determinado cómo penalizar esto, ¿no? Yo estoy denunciada por el Ministerio de Educación y hay asociaciones en los países que te ofrecen abogados y también asesores legales que ellos te informan. O sea, a pesar de, lo digo para que no tengan miedo, ¿no? Las madres. A pesar de que pueda haber leyes contrarias a esto en sus países, el Señor siempre nos va a proteger y siempre provee algún tipo de salida. Y bueno, yo estoy haciendo homeschool con mis hijos de forma siendo denunciada por el Estado. Así que Sí, hermana, ya sí, luego, y tengo los teléfonos, información por si alguien quiere. sí, y es bueno que no se vayan con cualquier persona en este asunto, que vayan especialmente con personas que ya saben de esto, porque a veces ni los abogados saben que es enseñanza en casa, ¿ok? Tristemente es algo que es muy desconocido. Entonces, la recomendación que yo les doy es que vayan con esta página fue hecha para defender a los padres, prácticamente. Y ahí están nombres de personas, hay personas que les pueden ayudar en inglés. Y no es tan caro. Tener la membresía por $150 al año no es muy gravoso. A veces nos gastamos ese dinero en un celular, en unos zapatos, etcétera. ¿Ok? Así que sí, hermana, quizá al final de la reunión podamos tener que hayamos cubierto. Y no sería su último caso, hemos visto bastantes casos, varios casos también en el ministerio, y por eso les digo, documentense, armen un portafolio, hagan todo lo que tengan que hacer, que sus hijos, el mayor testimonio que van a tener ustedes sus hijos, cuando ellos hablen acerca de lo que aprenden en casa, las autoridades se quedan callados porque están totalmente siendo preparados,
para aquí y para lo que viene, ¿verdad? Muy bien. Bueno, espero que hayan guardado esa hojita. Muy bien, para que busquen su marco legal. ¿Ok? Muy bien, sí, en muchos países hay muchas maneras de hacer enseñanza en casa. Hay una, dos o tres, ¿ok? Dependiendo, pero búsquenle ustedes. Lo pueden hacer individualmente, lo pueden hacer por medio de una academia adventista, lo pueden hacer por medio de una escuela sombrilla, ¿ok? Etcétera. Pudieran beneficiarse en caso de España de una escuela sombrilla de Estados Unidos, pero asegúrense que esa escuela sombrilla tenga conexiones con su país, porque hay cantidad de escuelas sombrillas como número de niños enseñados en casa, ¿ok? Así que esa escuela sombrilla tiene que cumplir con requisitos de su país, que tengan esa vinculación. Si no los tienen, olvídense. Nomás porque les digan que son escuela sombrilla no es suficiente. Y si saben que las leyes de su país son bien exigentes, pues mejor, más vale irte por lo seguro que brincarte pasos y tener problemas, ¿no? Evitarlo a lo máximo eso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta respecto a lo que acabo de comentar? Hermana Deira. Buenas Hermana tardes. Tania, buenos días, hermana. Únicamente quería dejarle saber también, quizás si alguno de los padres que estén en esta reunión y necesiten ayuda legal del SLDA y no tengan cómo pagar la cuota o la de inscripción para que ellos les brinden ayuda durante un año, ellos también tienen becas. Tiene usted que llenar alguna documentación, pero si califica, ellos le pueden dar ayuda legal por un año gratuitamente. Eso era algo que quería dejarles saber nada más a los hermanos. Sí, muchísimas gracias, hermana. Y esa información está en la página, ¿ok? Vayan a esa página. La página general está en inglés, la que yo les compartí está en español. Pero si no encontraran ahí toda la ayuda necesaria, entonces pueden ir a la página de inglés y traducir con Google, porque no todo está en lo de español, ¿ok? O si nos mandan un mensajito para buscarles, ¿ok? Muy bien. Paso número 3. Explore las preferencias de aprendizaje de su hijo, su estilo de enseñanza y su enfoque educativo. Para los que se preguntaban el cómo le voy a hacer, tengo muchos hijos, diferentes edades, es bien importante de las preferencias de aprendizaje, ¿ok? Estas son claves que le ayudarán a encontrar el plan de estudios o la currícula, el currículum, como se conozca en su país, y el enfoque educativo que funcionará para usted y su hijo. Preguntarse las siguientes preguntas. ¿Cuál es la preferencia del aprendizaje de mi hijo? O sea, ¿cómo aprende mi hijo mejor? Cuando ustedes los han observado, ¿cómo aprende mi hijo mejor? 2, ¿cuál es mi estilo de enseñanza? Porque mi estilo de enseñanza no necesariamente está de acuerdo a cómo aprende mi hijo. A veces nosotros queremos imponer nuestro estilo, pero no es necesariamente lo que nuestro hijo necesita. ¿Cuál es mi enfoque educativo? El enfoque educativo se refiere a qué filosofía van a utilizar ustedes para enseñar a su hijo. Lo vamos a ver más con detalle. Hay muchas corrientes educativas. ¿Qué enfoque educativo van a ustedes a escoger? ¿Ok? Y vamos con la pregunta número 1 al respecto de este paso. ¿Cuál es la preferencia de aprendizaje de mi hijo o hija? En educación en casa hay 2 jugadores, ustedes y sus hijos. El uno somos nosotros y nuestros hijos es el jugador número 2. Lo más probable es que las barreras de aprendizaje tengan menos que ver con uno de los jugadores y más con la forma en que trabajan juntos como equipo. Podría ser simplemente una diferencia en la forma en que tú y tus hijos captan los conceptos y se les comunican entre sí. Por eso el tema de las preferencias de aprendizaje y los estilos de enseñanza son importantes. Te ayuda a entender la diferencia entre cómo enseñas y cómo aprenden tus hijos. ¿Ok? Ahora,
Vamos a contestar esta pregunta. ¿Cuál es una preferencia de aprendizaje? Pues como dije anteriormente, es la manera en que tus hijos aprenden. Puede ser visual. ¿Qué es visual? Que los niños aprenden más. Bueno, en general todos aprendemos por los 5 sentidos. No hay de otra. Las 5 venidas del alma. No hay otra. Es la manera en que nosotros aprendemos del medio ambiente en el que vivimos y de las circunstancias en el que vivimos, los 5 sentidos. Pero hay unos que necesitan ser más visuales, son más visuales. ¿Y quiénes son estos estudiantes visuales? Quizá ustedes se puedan identificar con alguno de estos como estudiantes. Necesitan ver imágenes, tienen que ver ilustraciones, tienen que ver colores. Cuando van creciendo se benefician de codificar, de iluminar, de escribir con colores, de marcar sus textos con colores. Necesitan ver las cosas constantemente. Son visuales. Quizá alguno de ustedes tenga esa preferencia también. Piensen en sus hijos, los que tienen un hijo. ¿Cuál es su preferencia? Si tienen 2, ¿cuáles son las preferencias? ¿Son visuales o no? El siguiente es el auditivo. Los que aprenden más por escuchar se benefician cuando mamá y papá les leen sus historias favoritas, las historias de la Biblia, los versículos, aprenden de la música, se aprenden un corito y aprenden de él. Se benefician más cuando escuchan un video más que verlo, etcétera, etcétera. Son auditivos. El siguiente es el sinestético, que es el estudiante que el que le encanta tener todo en las manos, el que le gusta aprender de la actividad, de la exploración, el estudiante que es bien práctico, el que se enfada con cosas escritas, visuales, programadas o estructuradas. Ese es el estudiante sinestético. En mi caso, mi hijo ahí estaba porque conforme vamos avanzando, vamos viendo que no esto es una regla general. A los niños también hay que enseñarles a tratar otros métodos para que desarrollen todas sus habilidades. ¿Okay? Pero por aquí podemos empezar, viendo cuál es su preferencia ahorita. Después vamos involucrando ciertas cosas para que sean un aprendizaje más completo. Entonces sus preferencias empiezan a cambiar, otras preferencias empiezan a desarrollarse con el tiempo. Hay otros que son los que se benefician de la lectura y la escritura, que les encanta leer. Yo ahí estoy. Yo estoy entre lo visual y la lectura y escritura. A mí me encanta leer, yo aprendo de ver y de leer. Se me queda muy marcado el aprendizaje así. Y también me gusta mucho escribir, así que son los estudiantes que pueden pasar horas leyendo, que les gusta ir a la biblioteca, que les gustan los documentales escritos o en video, pero les gusta escucharlos también, escribir de ellos. Se benefician de escribir sus ideas, de escribir lo que aprendieron, de hacer resúmenes, de escribir un libro, etcétera. Así que estas son las 4 maneras de aprendizaje. Podemos tener todas, pero una es más fuerte que la otra. ¿Ok? Así que ahora ustedes piensen en sus hijos. Quizá mi hijo es más sinestético y yo quería que fuera más de lectura y escritura y estoy chocando con él continuamente. O mi hijo es más visual y yo lo quería tener con lectura y escritura todo el tiempo. Especialmente los varones son más sinestéticos por la actividad que ellos necesitan. Así que vayan analizando eso en casa. Hermana Heidi, ¿tiene alguna pregunta o comentario? Sí, hermana, ¿podría ver la página, las 2 páginas anteriores que teníamos? Disculpe, no tuve una información. ¿Está? La anterior. Ay. La otra que más adelante, perdón. Ahí está, gracias. ¿Ya la puedo cambiar? Ya, muchísimas gracias. Ok, muy bien. Vamos entonces a seguir adelante. ¿Por qué son importantes las preferencias de aprendizaje? Pues ya vimos que podemos ayudar al estudiante, pero también sirve a la motivación. Reconocer cómo aprende mejor tu hijo hace que la educación sea más agradable y atractiva para él.
El segundo es la confianza. Cuando las lecciones se alinean con las preferencias de un niño, es más probable que se sienta capaz y entusiasmado por aprender. Y también el crecimiento. Al saber cómo aprende mejor tu niño o niña, puedes adaptar los materiales, las materias desafiantes. Hay unos niños que dicen, no, yo no soy bueno para las matemáticas. Y se cierran en eso y se cierran en eso. Pero si ustedes identifican su manera de aprendizaje, pueden ayudarlos. También les ayudan a transformar la frustración en el proceso. Por ejemplo, si su hijo tiene dificultades, bueno, ya lo dije de matemáticas, ¿verdad? Pero disfruta de la actividad física. Incorporar objetos manipulables o juegos de matemáticas es un plan de estudios que puede trabajar para él o ella. ¿Okay? Es un ejemplo nada más. Muy bien. Ahora vamos con el jugador número 1 en la enseñanza en casa, que somos los padres. ¿Cuál es tu estilo de enseñanza? ¿Ok? Pero primero quiero que me escriban en el chat. ¿Cuál es su estilo de aprendizaje de ustedes, de los 4 que vimos? ¿Cuál es su estilo de aprendizaje? El más fuerte. Escríbamelo en el chat. Y voy a tomar 30 segundos para eso. Y voy a apagar mi micrófono y voy a esperar. Ok, muy bien. Voy a empezar a ver visual auditivo, lectura escritura, visual, lectura, auditivo, visual, lectura y escritura, auditivo, visual, cinestético, escritura, visual, lectura y escritura. Muy bien. Ahora, tomándose en cuenta es la manera en que ustedes aprenden, la manera más fuerte en la que ustedes aprenden, pero no necesariamente es lo mismo que sus hijos necesitan. Pero los que tienen más combinaciones, pues muchísimo mejor. ¿Ok? Ahora vamos a pasar al tema de tu manera de enseñar. Es diferente, puede ser lo mismo que tu manera de aprender, pero tu estilo de enseñanza va un poquito más allá. Al igual que los niños tienen preferencias de aprendizaje, los padres que educan en el hogar tienen estilos de enseñanza. Quizá ustedes no lo sabían, o a lo mejor no lo han descubierto, pero ya lo tienen. Ahorita ustedes ya tienen su método o su estilo de enseñanza. Ya lo tienen. Cuando comprenda cómo enseña de manera natural y cómo se relaciona o cómo difiere de las preferencias del aprendizaje de su hijo, comenzará a ver sus momentos de relevación y vas a tener menos frustraciones. Entonces, ¿cuál es tu estilo de enseñanza? Tu estilo de enseñanza es exactamente lo que parece, una combinación de estrategias. ¿Qué estrategias utilizas para enseñar? Y métodos que utilizas para enseñar a los demás. ¿Alguien tiene ya estrategias para enseñar? ¿Ya tiene métodos para enseñar? En mi caso, como yo entiendo que ya los niños, todos nosotros entendemos por los 5 sentidos, entonces en mi enseñanza yo trato de incorporar esas cosas. Por ejemplo, ahorita mismo en la presentación, algunos se benefician de ver las dispositivas, ¿correcto? Hay otros que a lo mejor están haciendo alguna otra cosa en casa, pero están escuchando y están aprendiendo de todas maneras. Y hay otros que necesitan ver imágenes o colores. Entonces estoy utilizando los colores, ¿correcto? El único que me faltaría aquí sería la cinestética, el movimiento, porque estamos en Zoom. Pero ustedes tienen la libertad de moverse si necesitan, cambiar, tomar agua, ir al baño, etc. Y yo pudiera en este momento decir, ¿tomamos un receso o no tomamos un receso? ¿Qué es lo que estaba pensando hacer? Si tomábamos un receso o no. Pero si tomamos el receso, les digo, tengo muchísimo material que cubrir. Entonces, si necesitan levantarse, levántense. Si no, pues no. ¿Ok? Muy bien. Así que con respecto al estilo de enseñanza,
La mayor parte de este estilo está determinado por tu personalidad, tus valores y tus experiencias educativas. Así que como te educaron a ti, es quizá que tú quieras educar. Depende de los valores que tú tuviste, es como lo que quieres inculcar en tus hijos. Y también tienes tu propia personalidad. Y es como quieras tú educar y ya lo tienes en ti. Aunque nunca lo hayas pensado, tú ya tienes un estilo de enseñanza ahorita, natural. Ahorita ya lo tienes. Hay personas, por ejemplo, que son maestros de escuelas sabáticas que son naturalmente pueden decir historias hermosas, las pueden contar hermosas y no tienen ni siquiera que enseñar un libro. Hay otros que enseñan en el pizarrón las figuras, se me fue el nombre, ¿cómo se llaman nuestros personajes bíblicos? Hay personas que cantan para enseñar. Así que ustedes vayan identificando cómo ustedes tienen ya su estilo de enseñanza. Ahora, más allá de eso, vamos a ver otros estilos de enseñanza más comunes, ¿ok? Aparte de la manera que ya cubrimos de las 4 partes del aprendizaje. Tenemos al padre, que es el... Alguien tiene su micrófono prendido, permíteme tantito. Listo. Tenemos al educador, el entrenador. El entrenador es el que guía e inspira, ayudando a sus hijos a hacerse cargo de su aprendizaje. ¿Ok? Así que inspira, guía. Tenemos al instructor, el que prospera con la estructura, que son bien estructurales, utilizando planes detallados para alcanzar los objetivos educativos. Tenemos al padre, que es el facilitador. Adapta las lecciones para alinearlas con la curiosidad y los intereses de su hijo, el facilitador. El mentor comparte historias y pasiones personales para hacer que las lecciones cobren vida. Y el socio adopta el aprendizaje conjunto, fomentando la colaboración con el niño, en este caso. Ahora, la pregunta que les voy a hacer, ¿con cuál se identifican más? ¿Con cuál se identifican más? Ustedes escríbanmelo en el chat. Escríbanmelo en el chat. Lo voy a hacer más grande. Y quizá lo vuelva a leer. El entrenador guía e inspira ayudando a su hijo a hacerse cargo de su aprendizaje. El instructor prospera con la estructura utilizando planes detallados para alcanzar los objetivos educativos. El facilitador adapta las lecciones para alinearlas con la curiosidad y los intereses de su hijo. El mentor comparte historias y pasiones personales para hacer que las lecciones cobren vida. El socio adopta el aprendizaje conjunto, fomentando la colaboración. Muy bien, voy a empezar a leer. Bueno, tenemos entrenador, facilitador, mentor, instructor. Hay algunos que tienen 3. Recuerden que sea la más fuerte, porque siempre tenemos una más fuerte que todas. Podemos tener de todo, pero una es más fuerte. Una es más fuerte. Así que, ¿y por qué les hago estas preguntas? Porque cuando ustedes van a enseñar en casa, y los que decían, ¿cómo voy a enseñar en casa? Si tienen el más fuerte, y es lo que ustedes saben, por ahí pueden empezar, porque ese es su fuerte. No se inventen la ruleta rusa otra vez, no se inventen otras cosas. Empiecen con lo que tienen, con lo que el Señor les ha dado y lo que tienen ahorita, ¿ok? Y después van a ir adaptándose a sus hijos también. Pero empiecen con lo que tienen y ver cómo el Señor les puede ayudar en esto. Si tú ya eres un instructor, en cómo voy a ayudar a mi hijo en su enseñanza. Si eres un facilitador, cómo le voy a beneficiar. Si ya soy un entrenador,
¿Qué puedo hacer para que mi hijo entienda ciertas cosas? Si soy un mentor, ¿qué puedo hacer? Y esto también tiene que ver con nuestros hijos, porque conforme nuestros hijos crecen, por eso les preguntaba sus edades, ellos se benefician más de un entrenador o de un instructor o un facilitador, un mentor o un socio. ¿Ok? Por ejemplo, mi hijo ahorita está en la etapa del socio, pero yo estuve en la etapa del instructor, donde había más estructura, más detalles, más objetivos, pero ya no estoy allí, porque no es lo que mi hijo necesita en el momento, pero con eso empecé, ¿ok? Porque era lo que yo conocía, algo que ya tenía, que con algo que el Señor utilizó para poder pulir la educación, ¿ok? Muy bien. Seguimos. ¿Cómo encontrar tu estilo de enseñanza? Bueno, si no lo identificaste aquí, pues lo vas a identificar con las relaciones humanas con tus hijos, ¿ok? Con tus hijos. Cuando hay roces, ¿por qué hubo roces en el hogar? ¿Por qué esto no funcionó? ¿Qué hice que no funcionó? ¿Qué hizo mi estudiante que se frustró? Ahí es como nosotros vamos a encontrar nuestras enseñanzas. Hágase las preguntas siguientes. ¿Me desempeño mejor como estructura o flexibilidad? ¿Qué tipo de actividades me dan energía cuando doy alguna clase? ¿Cómo me conecto más con mis hijos cuando estoy enseñando? ¿Qué comentarios me ha dado mi hijo sobre mis clases? Yo siempre le pido retroalimentación a mi hijo en todo. Hasta cuando doy temas en la iglesia, cuando damos sermones, cuando él está en alguna de mis clases en el ministerio, le pido retroalimentación a él. Y eso me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Y no a todas las mamás nos gusta cuando nos dicen, no, esto no me gustó, ¿verdad? Pero es algo que nosotros también necesitamos crecer. Y yo le digo, mira, así como tú me das retroalimentación, yo también te doy retroalimentación. Y no es crítica, no es que te estoy juzgando, no que te estoy, porque a veces lo toman así los hijos, es retroalimentación. A veces utilizamos las palabras incorrectas nosotros también como padres. Es retroalimentación. Es una ayuda mutua, cooperación en el hogar. Eso es bien importante. Y también si tienen, yo otra pregunta que les hice es un formulario, si tenían la ayuda de su pareja. ¿Ok? Cuando no tienen la ayuda o el soporte de su pareja, ustedes tienen que tener mucho cuidado cómo utilizan sus palabras para no ser mal interpretadas por su cónyuge. ¿Ok? No te estoy criticando, no te estoy juzgando. Dame retroalimentación, yo te doy retroalimentación. Es una ayuda mutua en el hogar. Muy bien. Siguiente pregunta dentro de este paso número 3. ¿Cuál es perdón, ya no puedo ver mi pantalla. ¿Cuál es mi enfoque educativo o estilo de educación en casa? Aquí viene lo más fuerte de todo, ¿ok? Aquí vayan, tomen agua fría, vayan por algo que los mantenga despiertos porque esto es lo más fuerte de todo, ¿ok? Así que vamos a tomar un receso de 1 minuto para que puedan hacer todas esas cosas. Yo también voy a llenar mi botella de agua porque lo más fuerte sigue ahora. Si alguien conoce a otra persona que se puede beneficiar de esto, este es el tema más difícil para la enseñanza en casa. Este es el tema. Compartan el enlace. Compartan el enlace porque esto es lo más fuerte, ¿ok? Así que tenemos 1 minuto y regresamos.
Muy bien, ya estamos de regreso. ¿Listos para continuar? Excelente. Muy bien. Alguien aquí en el chat me preguntó qué es retroalimentación. Retroalimentación es cuando nosotros hablamos o damos información acerca del trabajo de una persona. Por ejemplo, si mi hijo escribió un párrafo de 5 o 4 enunciados o oraciones, como lo conozcan en su país, y tiene faltas gramáticas, yo las marco en rojo y le digo, mira, mijo, te voy a dar retroalimentación, te voy a comunicar qué vi que puedes mejorar, qué puedes cambiar para que esto sea y se lea mejor y tenga más presentación. ¿Ok? Eso es retroalimentación. Sí, porque a veces como madres la realidad es que yo también estuve allí, como esposas tenemos la tendencia, ya te equivocaste, eso no está bien, y tantas cosas que decimos que apagan la conexión y las relaciones entre el esposo o el hijo. Entonces por eso les digo que hay que vamos a sentarnos, vamos a ver qué podemos mejorar, qué ves que hiciste que yo hice bien, qué ves que yo puedo mejorar, ¿ok? Y siempre piensen con qué hiciste bien, no con lo negativo, qué hiciste bien y qué más podemos mejorar. No sé si en esta clase fue que les compartí que alguien le preguntó a mi hijo, ¿cómo cocina tu mamá en una escala del 1 al 100? Y mi hijo puso 90. Y entonces dije, ¿me pusiste 90? Y me dice, sí, mami, porque cocinas muy rico, pero siempre hay espacio para mejorar. Así que esa es la dinámica. Siempre hay espacio para mejorar. ¿Ok? Ok, vamos entonces. ¿Cuál es mi enfoque educativo? Y todo esto se refiere al plan de estudios que ustedes van a seguir. O la currícula que van a seguir. Probablemente existan tantos estilos de plan de estudios o enfoques de educación en el hogar como educadores en el hogar, ¿ok? Así que hay millones de educadores en el mundo y los estilos son tantos estilos y filosofías, ¿ok? A medida que veamos estas filosofías, ustedes pueden ir o utilicen su papel y su hoja viendo en cuáles se inclinan más ustedes de acuerdo a sus necesidades. Pero de una vez les digo que al final del taller ustedes se van a dar cuenta, muchos se van a dar cuenta que a lo mejor tienen que cambiar su objetivo. ¿Ok? Así que vamos a empezar por las filosofías educativas más comunes que se conocen en todo el mundo y muchos padres que hacen enseñanza en casa las adoptan. Muchos hacen combinaciones, otros escogen solamente una. ¿Ok? La primera es una currícula tradicional que se llama libro de texto. Y así como dice libro de texto, pues se utilizan libros de texto. Los padres enseñan a sus hijos de los libros de texto. O sea, si tienen un libro de matemáticas de primer grado, lo abren y de ahí enseñan. Si tienen un libro de ciencia de primer grado a la edad de 6 años, lo abren y lo enseñan. Necesitan un aula organizada en casa, siguen el nivel del grado, primero, segundo, tercero, kinder, etcétera, dependiendo de su país, y utilizan libros de texto para todas sus materias o sus áreas de aprendizaje. Se necesita una rutina y horarios similares a lo de las escuelas tradicionales. Piensen ustedes, ¿esto es algo que quiero seguir? ¿Que no quiero seguir? Eso es personal, váyanlo escribiendo, ¿ok? Acuérdense que estamos trabajando aquí juntos. Esto es bien importante si verdaderamente ustedes quieren empezar a hacer enseñanza en casa. La siguiente metodología o filosofía es el paquete completo, que es un un plan de estudios que los vendedores o las compañías te hacen un paquete con todo incluido. Tú compras el paquete y el precio puede variar dependiendo del país y donde lo compres. En Estados Unidos puede variar desde $100 hasta $500, $600 al año. Todo un paquete completo. Y así te lo venden. Un ejemplo de eso puede ser Abeca, puede ser My Father's World. Eso es un ejemplo, ¿ok?
hay muchas compañías. Lo que yo acabo de mencionar son las compañías. Lo que hacen ustedes abren el paquete y ya está todo ahí completo. El plan de estudios está escrito, cubre todas las materias, grado por grado. Ya lo tiene planificado por ti. Simplemente lo abres y sigues las instrucciones. Necesitas rutinas establecidas por la compañía o el editor de que te esté vendiendo este plan de estudios. Viene generalmente con pruebas, ejercicios, exámenes y todo. Tienes que seguir lo que el editor te diga, ¿ok? Esto es algo que tú quisieras hacer, sí o no. Velo analizando, ¿ok? Eso se llama el plan completo. Muy bien. Vamos con el siguiente. Voy a hacerlo más grande. La clásica es la educación clásica que utiliza los clásicos del pasado, especialmente historia. Es un antiguo proceso de 3 partes que se llama Trivium para entrenar la mente, ¿ok? Esto no, bueno, yo solamente les estoy dando la información de lo que existe, ¿ok? No estoy promoviendo ninguno, nada más estoy informándoles de lo que existe para que ustedes lo conozcan, pero no estoy promoviendo ninguno de estos, ¿ok? Quiero hacer nota de eso. Así que esta clásica, pues es un antiguo proceso donde se entrena la mente. Hay primeros años en la etapa gramatical. Hay grados, o sea, primero, segundo, conforme se va avanzando. Se enfoca mucho en la escritura y la lectura. Hay etapas retóricas del pensamiento. Hay mucha filosofía, mucha historia clásica, filosofía occidental, latín, ciencias, matemáticas, bellas artes. Generalmente es bien disciplinado, se necesita un horario y una estructura de todos los días. Hay muchísima memorización, discusión socrática y lectura. Eso es lo que existe, ¿ok? En plan de estudios. Piensen ustedes si esto es algo que ustedes quieren seguir. Ya conocen la manera de aprendizaje de sus hijos, la manera de enseñar de ustedes, cómo pueden ir combinando las cosas. Tenemos a lo que se conoce como libros reales, que es el Charlotte Mason o libros reales. Esto también es utilizado en muchos hogares. Y a lo que se refiere con libros reales es que prácticamente es la vida real. La educación es una atmósfera con disciplina, una atmósfera cultivada familiar, desarrolla buenos hábitos y carácter. Es la vida, lo académico se caracteriza por libros e ideas vivientes en lugar de aprender hechos en bruto. O sea, sí existen los libros, pero lo hacen más prácticos, no solamente es leerlos, sino vivirlos. Uso muy limitado de currícula o libros de texto, casi no los utilizan. La naturaleza es utilizada, compositores, artesanías y estudios de artistas. Hay construcción de relaciones humanas, lecciones cortas, no son muy largas, lecciones variadas, muchas lecturas en voz alta y lectura individual, y es relajado con cuestión de un horario. Ustedes pueden tener un horario más relajado. Así que vayan viendo si esto es algo que a ustedes les beneficia de acuerdo a su dinámica del hogar o no. Siguiente. Tenemos al más conocido Montessori, que es muy utilizado y muy conocido, que se desarrolló hace mucho tiempo con la doctora María Montessori. Son ambientes preparados en el hogar que promueven el aprendizaje. Es un aprendizaje práctico, incorpora la vida en el hogar como parte del aprendizaje. Es un enfoque colaborativo para niños de distintas edades. Hay un diseño de hogar cuidadosamente preparado y centrado en el niño. Aprendizaje práctico con niños de todas edades, o sea que no hay una división de edades, están involucrados todos. Generalmente se enfocan los niños de preescolar, pero ya se ha desarrollado metodologías para primaria y secundaria. Su horario es relajante, apacible, incorpora la vida en el hogar,
y hace hincapié en todas las edades, hace rutinas para todas las edades, las rutinas de aprendizaje. Y ya también hay escuelas Montessori para eso. Piensen si eso es algo que a sus hijos les puede beneficiar o es algo que no interfiere con su ideología y con sus creencias religiosas. Tenemos a Waldorf, que también fue de un europeo que se llama Rudolf Steiner. Énfasis en lo espiritual y en el niño como persona completa. Se debe facilitar la experiencia antes del aprendizaje de conceptos. O sea, primero se hacen las cosas prácticas y después ya se enseñan los conceptos. De hecho, no hay enseñanza de conceptos hasta el 3er grado, creo. La enseñanza debe ser creativa y artística. Las lecciones principales guían otras materias a otras lecciones. O sea que hay una raíz y de ahí sale todo lo demás. El maestro presenta conceptos a través de historias y ejemplos, mucho aprendizaje práctico, mucho arte y manualidades y canciones. Y aquí en muchas cosas de las que estoy diciendo, ustedes ya deben de abrir los ojos para ciertas cosas que a lo mejor no sean buenas para nuestra enseñanza en casa. Mitología y narración de cuentos. El ritmo de los días y las estaciones es importante. Se celebran y enfatizan las estaciones y los días festivos. A menudo se combina con Montessori y Charlotte Mason. ¿Ok? Así que hay combinaciones. Y las últimas tres, tenemos a lo que es el estudio por unidad. Estos son currículas que ya también se venden y trabajan por temáticas. Incorpora varios temas juntos mientras explora un tema específico. Integra una variedad de actividades y materiales de aprendizaje, desde excursiones, líneas de tiempo, proyectos, libros, planes de estudio, etc. Está dirigido lo dirigen los padres y los niños, los dos juntos. Aquí hay una cooperación. Está dirigido por los dos. No es como que digan, tengo que hacer lo que el editor me diga, tengo que tener el horario. Mandó, estaba bien empolvado, feo. Y tu camisa, mi vestido, no, ayer. Ok, ya lo apagué. ¿Ya me escuchan bien? Ok, aprovecha la inclinación natural de los niños. Es adaptable a diferentes preferencias y desafíos de aprendizaje. Rinde el dinero del plan de estudios. Hay muchas actividades prácticas. Úselo durante una temporada. Puedes utilizarlo por un trimestre, un semestre o por un año y luego cambiar. Puede ser utilizado para todas las edades, para padres que decían, ok, tengo hijos de muchas edades y no sé cómo enseñarles. La misma unidad se puede enseñar a todos los niños del hogar. Nada más que los niños van aprendiendo conforme a sus habilidades de aprendizaje. Maximiza el tiempo de preparación, instrucción de los padres. Y se venden también por unidades o por temáticas. A mí me gusta mucho trabajar de esta manera, por temáticas. La siguiente es la educación en el hogar sin escolarización, lo que se llama unschooling. A lo mejor lo han escuchado, unschooling. En este tipo de enseñanza en casa, porque todavía está categorizado así, o sin escolarización, el aprendizaje es dirigido por el niño nada más, en sus intereses. La vida es la escuela. Ayudan a la confianza de los niños para que estén motivados. No hay una currícula, o sea, no sigue ningún plan de estudios, no existe, no hay una guía. Lo que se hace es conforme a los intereses de los niños. No hay exámenes. Apoya el aprendizaje natural y facilita el aprendizaje de los temas que le interesan al niño sin horario. Tampoco hay horario fijo, ¿ok? No hay que digan, este día voy a hacer esto y el otro día voy a hacer lo otro. Hay libertad para establecer cualquier horario que funcione para el niño y la familia si tuvieran que poner un horario. Entonces vayan viendo ustedes, ¿esto es algo que le beneficia a mi familia? Sí o no. Y por último,
La mezcla o el eclético, que es una mezcla de todos, prácticamente, de todas las filosofías. La libertad para elegir. Pueden ustedes mezclar algunas de las ideas juntas y trabajarlas de acuerdo a las necesidades de su hogar. Y tienen la libertad de establecer sus horarios. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hermana, desde su experiencia, ¿cuál recomienda? Como les dije anteriormente, yo les estoy presentando los más populares en la enseñanza en casa, pero como les digo, ustedes tienen que seguir las habilidades de aprendizaje de sus hijos, su tipo de enseñanza que ya explicamos y ver la dinámica del hogar. ¿Tienen apoyo en casa? ¿No lo tienen? ¿Cuántos hijos tengo? ¿Qué edades tienen? ¿Ok? Así que en realidad lo que yo les estoy presentando no es que lo esté promoviendo, sino que es lo que existe. Ahora, vamos a entrar en la última parte de nuestra presentación y ahora ustedes van a comparar lo que ya vieron, lo que yo les acabo de presentar, lo van a comparar y van a ver qué es lo que más les conviene en el hogar. ¿Ok? Vamos a entrar entonces a otro plan de estudios. Y ese plan de estudios es el plan de estudios divino, el plan de estudios que el Señor estableció desde un principio. Y yo creo que ese es el que todos quisiéramos alcanzar. Y ese plan de estudios es la verdadera educación cristiana. ¿Qué dice Mente, Carácter y Personalidad, página 53? Ahora, como nunca antes, necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación. Si dejamos de entender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de los cielos. En el formulario también les pregunté si sabían qué era la verdadera educación. ¿Alguien de aquí conoce algo acerca de la verdadera educación? Levante su mano virtual. O ya los perdí. Muy bien. Gracias. El paradigma es la ley. ¿Alguien tiene su micrófono encendido? Muy bien, pueden bajar su manita. Bueno, la verdadera educación es una invitación que se nos hace como cristianos a entender. Porque si no la entendemos, no hay un lugar en el reino de los cielos. Y es que la verdadera educación es el entendimiento y la práctica de lo que es el evangelio. Cuando nosotros entendemos eso, entonces, y lo practicamos, alcanzamos llegamos a alcanzar en obediencia lo que el Señor ha requerido de nosotros en cuanto a la educación. Muy bien, ¿alguien tiene su micrófono encendido? Hermana Lauribel tiene su micrófono encendido y no se lo puedo apagar. Gracias. Muy bien. Dentro de la verdadera educación cristiana, nosotros vemos por medio de los escritos de la hermana G. de White que esa educación es una educación integral. Debe de ser una educación integral. ¿Okay? Ese plan de estudios tiene que ser integral. Tiene que ver por el estudiante en lo físico, en lo mental, en lo espiritual, en todas esas áreas de la persona, de nosotros. Entonces, de acuerdo a lo que la hermana G. de White dice, el plan de estudios de Dios tiene 4 componentes muy importantes, que son los desafíos de la vida o la vida diaria. Todo lo que pasa es una herramienta, en el día es una herramienta para nosotros enseñar a nuestros hijos. El siguiente tiene como libro de texto la naturaleza. El siguiente, el trabajo útil, todo lo que hacen nuestros hijos de deberes, quehaceres, vocación, una
una profesión, habilidades que tengan de carpintería, de agricultura, de confección, de cocinar. Todo eso es parte de la currícula y el plan de Dios. Y tenemos la palabra de Dios como libro de texto. ¿Cuál es la palabra de Dios? La Biblia. Esos son los 4 libros de texto prácticamente dentro de la educación verdadera, adventista o cristiana. Y digo adventista porque fue dado e instruido para que nosotros retomáramos la educación verdadera. La educación verdadera ya existía, pero los reformistas y luego cuando se vinieron a Estados Unidos, los ingleses perdieron el enfoque de la verdadera educación. Lo tenían, pero lo perdieron. Entonces se le fue dada la luz nuevamente al pueblo adventista que lo retomara, pero también lo hemos perdido. Entonces, dentro de esta educación, de acuerdo como lo dice Elena G. de White, tenemos opciones educativas. Dentro de esas opciones educativas está la educación informal y la educación formal. No que no estemos educando a nuestros hijos. Sí los estamos educando, pero de 2 maneras diferentes dependiendo de su edad. Entonces, si sus hijos tienen de 0 a 8 años, ellos están siendo educados, pero informalmente, a lo que ella llama la educación informal. Cuando ya van a la academia, cuando ya empiezan a hacer cosas más académicas, con escritos, con lecturas, con más libros, entonces viene la educación formal, que sería de los 9 años en adelante. El espíritu de profecía nos habla acerca de la importancia de tener escuelas, de tener padres que eduquen en casa, que haya instituciones. El problema ahora en día es que la educación verdadera se ha perdido, no se conoce, no se practica, pero existe esa educación. Y ya vimos que si no entendemos esa educación, no vamos a poder dar con eficiencia lo que es educar a nuestros hijos para la salvación, que es nuestro objetivo final, que nuestros hijos sean salvos, no nada más que saquen buenas calificaciones, no nada más que voy a cumplir con lo que el Estado me diga o el gobierno me diga. Esto tiene una repercusión para vida o muerte eterna. Así de importante es la verdadera educación. Así que nosotros tenemos un plan de estudios que el Señor nos dio. Recordemos estos 4 libros de texto: los desafíos de la vida, el trabajo útil, la naturaleza y la palabra de Dios. En caso de que nosotros no podamos educar a nuestros hijos, pues existen las academias, existen maestros, pero también el espíritu de profecía nos ha dicho que debemos de ser cautelosos en quién educa a nuestros hijos si nosotros somos incapaces. El pueblo de Israel fue incapaz, llegó a su límite y no fue capaz de educar a sus hijos, por eso se instituyeron las escuelas de los profetas. Pero para que haya esta institución o existan estas instituciones, ahora en día es importante que los maestros estén educados en lo que es la verdadera educación, que los directores la conozcan, si no, no va a haber comprensión de eso y no se va a poder llevar a cabo nuestras academias, que ese es uno de los problemas ahora en día. Pero nosotros tenemos esta herramienta que es la enseñanza en casa y este plan de estudios que podemos llevar en el hogar, informal o formalmente. Muy bien, vamos a ver algunas cosas acerca de la verdadera educación o el plan de estudios. Acá nosotros estamos terminando un taller, un estudio acerca de los 10 principios de la verdadera educación, basado en el libro de la educación por Elena G. de White. Están esos 10 principios, también Joshua White habla de ellos, Sunlight también habla de ellos. Yo los tengo de acuerdo al orden del libro de la educación y los tengo subtitulados de acuerdo al orden del libro de la educación. Esa es la única diferencia. Pero el primer principio es que la verdadera educación o el plan de estudios de Dios tiene como fuente de sabiduría el conocimiento de Dios. No es el conocimiento del maestro, no es el conocimiento del que tiene un doctorado, es directamente el conocimiento de Dios. La verdadera educación es redención. La verdadera educación aprende y enseña de las ilustraciones bíblicas. Aprende y enseña del maestro de los maestros, que es Jesús. Aprende y enseña del libro de la naturaleza. Utiliza la naturaleza. Aquí vemos el libro de texto, la naturaleza. Utiliza la Biblia como libro de texto. Ahí lo vemos otra vez. Implementa la cultura física, movimiento,
Prepara al estudiante en la formación de su carácter. Y aquí es donde están involucradas las cosas de la vida. Es importante que los niños sepan enfrentar sus desafíos en el hogar para poder formar su carácter. Considera la preparación del maestro sustituto. Nosotros tenemos un maestro que es Jesús. El maestro sustituto somos nosotros o los educadores en la escuela y deben de estar preparados para poder educar a los niños. Y número 10, prepara al estudiante para la educación superior. ¿Cuál educación superior? ¿La universidad? ¿El colegio? No necesariamente. La educación superior es la educación del cielo. La educación que vamos a seguir en el cielo. Nosotros vamos a seguir aprendiendo en el cielo. Y simplemente estamos preparando a nuestros hijos para eso. Así que la enseñanza en casa es una herramienta. Es una herramienta para poder alcanzar eso. Así que, en resumen, si pudiéramos ver una diferencia entre un plan de estudios tradicional y un plan de estudios divino, del plan de Dios, vamos a ver en azul el plan de Dios y en rojo rosa el plan del mundo o tradicional como lo conocemos. En el plan de Dios, la palabra de Dios es la fuente de sabiduría y conocimiento, ya lo vimos en los principios. En el plan del mundo, los libros de texto y autores incrédulos son los que enseñan. En el plan de Dios, la naturaleza es el libro de texto. En el plan del mundo, los libros de texto y promueven la evolución y otras ideologías paganas. En el plan de Dios vemos una unión familiar. En el plan del mundo hay personas ajenas que educan a nuestros hijos, hay segregación de edades, hay separación de familia, hay separación por grados. En el plan de Dios, el trabajo útil y la formación del carácter son indispensables. ¿Qué es el trabajo útil? Que el niño sea laborioso. En el plan del mundo, el trabajo mental y académico es más importante. En el plan de Dios hay una dependencia completa de Dios. Y en el plan del mundo hay una dependencia de una currícula escrita. En el plan de Dios hay un desarrollo físico, mental y espiritual armonioso. En el plan del mundo, casi todo su trabajo solamente es mental. No utilizamos nuestro físico. Y finalmente, en el plan de Dios, prepara para esta vida y la venidera. Y en el plan del mundo, prepara para objetivos terrenales y no celestiales. Esas serían las diferencias. Ahora, de acuerdo a todo lo que yo les enseñé el día de hoy de las filosofías, que les pedí que hicieran anotaciones de qué podría funcionar para ustedes y qué no pudiera funcionar para ustedes y lo que ustedes escogieron, ¿qué diferencia hay con el plan de Dios? ¿Qué diferencia hay? ¿Perjudica su decisión de la enseñanza en casa? ¿La cambia? ¿Tienen que adaptarse? ¿Cambia su punto de vista a las situaciones? Porque hay un plan de Dios. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Que vamos con el paso número 5 ya para terminar. Perdón, paso número 4. Muy bien, no hay preguntas. Ok. Muy bien, ahora ya les enseñé todos los planes de estudios, incluyendo el plan de estudio de Dios, ¿correcto? Ahora les toca decidir ustedes. ¿Por qué plan de estudio se van a decidir? De acuerdo a las leyes de su país, de acuerdo a las dinámicas de su hogar, de acuerdo a la transición que van a hacer. Como les dije, para hacer una transición para cualquier plan de estudios que vayan a ustedes utilizar en casa, es recomendable que haya una transición, que ustedes empiecen poco a poco. No es necesario empezar de la noche a la mañana. En caso de que quieran comenzar de cero, por ejemplo, la transición que yo hice de mi hijo a la educación, lo puse un año en desintoxicación de la falsa educación y me puse yo en un año en desintoxicación de la falsa educación para poder adoptar la verdadera educación. Así que esa fue mi transición. La transición de ustedes puede ser diferente. Así que en cuestión de decidir el plan de estudios,
Después vea los lugares en donde vives, en donde puedes enseñar. Permítanme mover mi pantalla porque ya me... Crea tu propio horario, a dónde vas a enseñar en tu casa, qué transición vas a hacer en tu casa si fuera necesario, como lo dije anteriormente. Y si ya decidiste o estás enseñando en casa poquito a poco o pasando por esa transición, estás enseñando en la sala, en la cocina, estás enseñando en el patio, estás enseñando agricultura, que es una herramienta bien fuerte para la verdadera educación. No es la educación completa, pero es una herramienta muy fuerte. ¿Qué áreas de tu casa vas a utilizar? ¿Viajas? ¿Puedes enseñar mientras que estás viajando? Etcétera. Y si es posible, varía un poco de vez en cuando la rutina para ver qué está funcionando y qué no está funcionando, porque no todo va a ir perfecto. A veces podemos tener un día bien planeado y no va a salir como nosotros querramos, ¿ok? ¿Por qué? Porque nos vamos adaptando al horario, nos vamos adaptando a las necesidades del niño, nos vamos adaptando a la dinámica del hogar. Mientras que uno está durmiendo, el más chiquito, tomando su siesta, yo puedo estar con el más grande, mientras que el más grande está aprendiendo, el mediano puede estar aprendiendo lo mismo pero a su propio nivel, mientras que el más grande está estudiando y leyendo, el que tiene más corta edad puede estar dibujando, coloreando, haciendo un experimento, y luego cambiamos, el más grande hace experimento, hace algo de arte, hace algo de estudio de música, mientras que yo estoy con el mediano, y luego ya se despertó el más pequeño. Entonces ya los otros dos hijos pueden hacer los quehaceres del hogar, ayudar en el hogar, mientras que yo me dedico un poco de tiempo al más pequeño. Y es una rutina, es un acomode, es una cooperación en el hogar, es cuestión de obediencia también de los hijos. En caso de que necesites una escuela sombrilla, como les dije, hay tantas escuelas sombrillas como hay padres que enseñan en casa. Asegúrense que esa escuela sombrilla, si su país se lo requiere, utilicen ustedes algo que esté relacionado con su país, que tenga conexiones con su país. Por la gracia de Dios, acá en California tenemos también 3 tipos de enseñanza en casa. Yo escogí 3 maneras de enseñar en casa, perdón, no tengo restricciones, no le tengo que rendir al gobierno nada, no hago exámenes, no hago evaluaciones, utilizo los 4 libros del plan de Dios y no tengo ningún problema hasta el momento con eso. Pero entendiendo que hay diferentes países, ya les compartí el marco legal para que ustedes investiguen y pueden ver cómo ustedes pueden hacer esa transición. ¿Ok? Y por último, disfruta del aprendizaje. Quizá al principio te dé mucho miedo porque no sabes dónde empezar, pero con las herramientas que primeramente Dios tenemos el día de hoy, puedas ustedes empezar o planear para el próximo año. Evalúa periódicamente, pide retroalimentación de tus hijos, darles retroalimentación, sé flexible. No, como les dije, no todo lo que está escrito para el día tenga que funcionar porque pasan cosas. Sé flexible a lo que pueda acontecer. Lleva un registro del progreso de tu hijo. Guarda todo lo que hagas. Yo guardo todo. Todo lo que hago lo guardo digitalmente, lo guardo en mi computadora, lo guardo físicamente. Todo lo guardo. Cualquier actividad que el niño que hace, yo lo hago o le tomo imagen y lo pongo en la computadora, por si acaso, ¿ok? Por si acaso. Por si alguna vez alguien me cuestiona y me viene a decir. Ahora, otra cosa que muchos padres les cuestionan es que ¿cómo estás tú capacitado para dar enseñanza en casa? Lo que les digo, puedo hacer es que el Señor nos capacita poquito a poco cuando nosotros seguimos su plan y obedecemos. Cuando nosotros estamos en obediencia, entonces el Señor nos capacita, ¿ok? Poquito a poco deben de tener mucha paciencia y esperar que el Señor les siga respondiendo. Pero es importante también que ustedes se capaciten y que puedan de alguna manera ustedes
también guardar esas capacitaciones, ¿ok? Como les dije, en nuestro ministerio hemos tenido muchísimas capacitaciones. Lo que yo les di hoy es un 10% de todo lo que es más de la verdadera educación, ¿no? Es un 10%. Si ustedes están en el grupo o ya tienen mi contacto, yo puedo compartirles a ustedes clases que ya pasaron, que están grabadas. Unas tienen costo, otras no tienen costo, dependiendo de la clase y cuándo se dio. Pero hay muchísimo más acerca de la verdadera educación y cómo implementarla, ¿ok? Pero si ustedes tienen esas 4 cosas, esos 4 libros de textos que del plan de Dios, siéntanse seguros, ¿ok? Instruyan a sus hijos del plan de la Biblia, del espíritu de profecía, de la naturaleza. Trabajen en el hogar con los desafíos y enséñales una vocación para el servicio del Señor, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos a terminar con nuestra constancia de participación. Nada más para recordarles los beneficios para ustedes como educadores sería validez y credibilidad. Sirve como prueba de que el participante ha asistido a su taller formal y se ha capacitado en homeschooling bajo principios cristianos. Soporte en trámites educativos, en algunos casos puede ser útil para presentar documentación para procesos legales. El desarrollo profesional y académico añade valor a tu currículum o portafolio, el tuyo o el de tus hijos. Te ayuda como evidencia de que tienes una red de contactos y recursos de homeschooling y también tu compromiso para educarte. Así es que alguna vez lo necesitan, esto es importante tener también en su portafolio. Y los requisitos para obtenerlo el día de hoy, como lo dije al principio, y también en el formulario, estar presentes en el taller desde el principio hasta el final, tener su cámara encendida lo más que se pudiera, una participación activa en el Zoom y también audiblemente y hacer el pago por Zelle o PayPal por Western Union. Así que si todos los que necesitan o quieran esa constancia, estas fueron los requisitos, ¿ok? Estos fueron los requisitos y me pueden contactar. Aquí está mi número, ¿lo ven? Me pueden contactar para las siguientes preguntas. Tómenle una foto, imagen de captura si necesitan mi número, por favor, para esto o para cualquier otra cosa en que podamos ayudar. En el grupo en el que están, se van a estar compartiendo otras clases. Pueden salirse del grupo si quieren el día de hoy o pueden quedarse para tener conocimiento de nuestras próximas clases. Tenemos otra clase gratuita que va a empezar la próxima semana, tengo entendido, y esa clase va a ser acerca del lado espiritual de la masa madre. Así que una hermana muy amiga querida, la hermana María Pérez, va a tener esa clase gratuita y se va a compartir los detalles en el grupo de WhatsApp al que se añadieron ustedes, que es el Centro de Información para Formación Cristiana para Adultos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí respecto a esto? ¿Cómo está, hermanita? Yo quisiera preguntar, mi esposo no es adventista, pero él sí, gracias a Dios, me apoya en la educación, pero tengo problema un poquito con mi suegra. Ella no está muy de acuerdo y sí me ha cuestionado, la verdad, en el tema. Entonces, ¿cómo podría yo manejar un poco ese tema sin tener ningún conflicto con ella? Bueno, hermana, voy a tratar de responder a su pregunta después de que terminemos con una oración. Si hay alguien más que tiene preguntas, voy a contestarlas después de la oración. Entonces voy a tener ese tiempo extra, le llamaríamos tiempo extra porque ya se nos acabaron las 2 horas. Yo sé que el tiempo de todos es valioso, así que voy a terminar con oración para los que tengan que salir. Para los que tengan que salir, ya tomé la asistencia, ya tengo las capturas de pantalla para saber quiénes asistieron, quiénes tuvieron y tengo también en el Zoom, todo se me queda grabado acerca de su participación.
Así que dependiendo de eso es como también se van a tramitar las constancias, ¿ok? Así que vamos a terminar con una oración y después los que tengan preguntas o quieran escuchar las preguntas se pueden quedar. Inclinemos nuestro rostro para orar. Amante Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu amor y tus bondades. Te damos gracias porque has estado aquí con nosotros. Te pedimos, Señor, que ahora que tenemos que tomar decisiones en cuestión de la enseñanza en casa y cómo dirigirnos dependiendo de nuestro país y sobre todo el plan de estudios que tú nos has dado, Señor, nos ayudes, nos habilites, que nos des guía, nos des sabiduría e inteligencia para que podamos saber qué camino tomar. Te pido por cada padre aquí representado y sus hogares, que tus ángeles acampen alrededor de esto. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Fue un placer